Buenas, bienvenidos un día más a Big Happy Bikers. Hoy tenemos con nosotros a Santi de Mototurismo y Eventos, una plataforma con presencia en redes sociales, centrándose en Instagram y Facebook, aunque también puedes encontrar contenido suyo en TikTok. Él, junto a Noé, son una pareja motera que nos van mostrando lugares que merecen la pena visitar. Lo primero de todo, un saludo a Noé, que no ha podido estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, Santi, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy bien, aquí andamos dándole un poco. Bueno, a ver, para poner en contexto a todo el mundo, vosotros comenzáis en YouTube. Sí, sí, realmente comenzamos en YouTube. La historia viene de que, a ver, nosotros vídeos hemos hecho siempre, pero para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que un regalo de Navidades vino un dron nuevo con una calidad un poco ya decente y decidimos hacer pruebas, pero sin intención de publicar nada. O sea, grabar en Pingüinos, aquí en la concentración que se hace en Valladolid, de donde somos. Y decidimos hacer pruebas, pedimos los permisos, hicimos todo bien y dijimos, ¿por qué no le editamos el vídeo? Venga, y fue poquito a poco, paso a paso. Editamos el vídeo y dijimos, joder, ha quedado bien, ¿por qué no lo subimos a YouTube? Y es verdad que lo subimos a una cuenta personal de YouTube y ahí realmente comenzó Mototurismo Eventos. Yo, fíjate, que la casualidad es que uno de mis primeros vídeos ha sido Motauros. Sí. Hombre, son escenarios que se prestan mucho. Al final, a ver, lo que te digo, nosotros hemos hecho vídeos siempre, lo que pasa que al final a modo doméstico, en el momento en el que ya tienes un poquito unos medios un poco mejores y el escenario de muchas motos juntas, el poder grabar el desfile, que es lo que grabamos nosotros y tal, pues ya va picando un poquito más. Estuvisteis también haciendo durante una época reviews de motos y cosas así, ¿verdad? Correcto, o sea, esto ha ido evolucionando y sigue evolucionando a pasos forzados porque al final las redes sociales es evolución. Entonces, como te digo, comenzamos con ese vídeo y bueno, pues ahí empezó un poquito el picarnos a hacer cosas. Después dijimos, venga, pues ¿por qué no hacemos las pruebas de motos y empezamos a ver un poco, hacerlo un toque más periodístico, por decirlo de alguna manera? Y nos adentramos a ello y ahí empezamos, solo teníamos eso. ¿Qué pasa? Que tuvimos un accidente, cosas de la moto, ya sabéis, y no insistió en que hiciéramos, en vez de publicar los vídeos, que hiciéramos una comunidad propia. Y yo le dije, uff, eso es mucho trabajo. Yo ya había estado de moderador de foros de Honda y tal. Y es mucho trabajo. Y bueno, y ella insistió, que le hacía ilusión. Y ahí empezó realmente el grupo de Facebook, que encima nos pilló la pandemia de por medio. Y arrastrando los vídeos de la review, empezamos a hacer vídeos un poquito más de viajes, empezábamos a grabar rutas y con la pandemia mediante, el grupo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y bueno, la comunidad se hizo grande, esto ya se empezó a profesionalizar y en 5 años que llevamos ahora, pues tenemos cerca de 80.000 seguidores. O sea, se nos ha ido las manos. ¿Y cómo, en qué punto decidís dejar a un lado YouTube y decir, vamos a centrarnos, pues eso, en Facebook, Instagram y pues eso, y dejar a YouTube a un lado? Pues ha sido todo y sigue siendo realmente adaptación. Nosotros lo que veíamos es que sí, nuestros vídeos de YouTube tenían mucho tráfico, pero también tenían mucho trabajo. ¿Qué pasa? Que a nosotros grabar una moto significaba un jueves ir a por la moto, traernos la moto a casa, grabar el reportaje durante 4 o 5 días y después editarlo. Muchísimo tiempo. Somos 2 personas, solo somos Noé y yo. Aquí no hay más organización detrás y no hay más gente detrás. Y no nos daba tiempo. En el tiempo en el que estuvimos en la pandemia era ideal porque los trabajos, como todos sabemos, se pararon, todo se paró y nosotros aprovechamos ese tiempo para poder sacarlo. Pero en el momento que volvimos a los trabajos y a las vidas normales, eso se complicaba mucho. Entonces, sí que observamos que, sobre todo en redes sociales, en Facebook, que era donde nosotros más éxito teníamos, estaba saturado y sigue saturado de vídeos. Al final, muchas veces las publicaciones de vídeos son gente que con mucha ilusión y con mucho esfuerzo, no digo que no, hacen un vídeo de YouTube y lo único que hacen es ir entrando por grupos a publicarlo y chimpún. ¿Qué pasa? Que son publicaciones que se convierten en irrelevantes. Hay una saturación de vídeos de YouTube, no se ven, y decidimos, viendo un poco nuestro tiempo y lo que pedía la gente, adaptarnos un poco a lo que había. Entonces YouTube realmente funcionaba bien, incluso podríamos hablar de que empezábamos a monetizar de ello
más o menos razonable, pero no era lo que podíamos ni lo que la gente quería ver, entonces nos adaptamos. Claro, al final tienes que priorizar y teniendo una comunidad tan grande, pues al final tienes que priorizar también tu comunidad a otras cosas. También es lo que nosotros decimos, que el grupo de Facebook es especial por todos los sentidos. Hay que tener en cuenta que una persona que pone sus publicaciones edita su vídeo y publica. Nosotros, aparte de hacer lo que hace el resto, tenemos que moderar, tenemos que vigilar que se cumplan las normas y que haya un buen rollo, que eso lleva un trabajo. No es fácil. Vosotros ya viajabais antes de empezar a grabar. Sí. Nosotros hemos sido culos inquietos siempre y hacíamos nuestras rutas con nuestros amigos, hacíamos nuestras cosas, pero claro, nunca lo hacíamos a modo experiencia personal, nunca lo hacíamos a modo de mostrárselo a nadie. Eso así sí que es verdad que hemos tenido una adaptación ahí para aprender a enseñar los sitios, aunque sí que intentamos conservar un tono muy natural. O sea, lo que veis en los vídeos es lo que vemos nosotros. Aquí sí que es cierto que podemos hacer algún vídeo un poco más guionizado en el que tenemos voz en off y tenemos algo ya más editado de sitios especiales, pero lo que se ve en los vídeos es lo que vemos nosotros. ¿Qué te voy a decir? ¿Con qué motos empezasteis a viajar? A viajar no y yo empezamos con la que llamábamos la Elefanta, que era una KTM, una 1290 Super Adventure del primer modelo, del tanque de 30 litros, que de hecho con esa moto es con la que empezó Mototurismo Eventos, pero yo a nivel particular he tenido motos desde que puedo sujetarme encima de una. Obviamente, aconsejas para viajar una trail, supongo. No, para nada. Mira, si algo he aprendido después de acertar y equivocarme a la hora de comprar y tener motos, es que cada uno tiene que buscar lo que le gusta. O sea, si tú eres una persona que no le importa viajar en una R, viaja en una R. Si eres una persona que necesita, como nosotros en nuestro caso, una moto que tengamos mucha capacidad de carga y que se adapte sobre todo a las necesidades que tenemos, porque hay veces que nos metemos en una ermita y nos tenemos que meter por una pista. Pues yo llevo una trail porque mi uso realmente es para una trail. Pero si a ti te gusta una Naked, si te gusta una R para viajar, hay gente que viaja en motos de pequeña cilindrada y por eso no necesitan 150 caballos. No creo que sea así. De hecho, nosotros entrevistamos a un grupo motero, Despacito también se llama, que han viajado en moto de 125, es un grupo de 125, y el chico que lo lleva todo ha ido de Jerez a Barcelona en 125. Y un moto custom. Mira, con un amigo que viene con nosotros en muchas rutas decimos que todavía no sabemos dónde reparten los carnés de moteros, porque hay veces que tienes que tener un perfil para ser motero. No, cada uno va con la moto que quiere, con la que puede y con la que mejor se adapta a sus necesidades. Eso al final no hay una lista por la que digas si no llevas una moto trail o si no eres de un tipo de moto, no. En mi opinión, cualquier moto es válida siempre que sea la que a ti te guste y la que se adapte a ti. Y a la hora de preparar los viajes, ¿cómo os lo planteáis? ¿Buscáis primero el sitio que queréis visitar y luego a partir de ahí trazáis una ruta? ¿O tracéis una ruta que sea divertida y miráis qué hay por el camino? ¿O cómo lo organizáis? A ver, nosotros lo que siempre estamos es intentando descubrir sitios nuevos, porque la verdad que ya llevamos aproximadamente unas 1500 publicaciones de destinos turísticos, entonces ya se nos van acabando los sitios que ya conocemos, hace tiempo que se nos acabaron. Entonces, en nuestros ratos libres nosotros bebemos de documentación de internet, de fichas turísticas, de programas de televisión regionales, o sea, nunca es suficiente las fuentes para conocer sitios. Entonces, Noé y yo vamos apuntándolos y cuando vamos a hacer una ruta por una zona, sacamos esa lista y decimos, vale, en esta zona hemos apuntado este sitio. Y luego ya con el planificador de rutas que utilizamos, intentamos enlazar los puntos y crear las rutas siempre habiendo un equilibrio, porque también es verdad que viviendo en Valladolid, yo suelo decir que tenemos la autopista más cara de España y es que tenemos 2 horas de autovía prácticamente a cualquier lado, porque Valladolid, que lo sepáis, es de las pocas provincias que no tiene puertos de montaña. Entonces, siempre a la hora de planificar la ruta, buscamos la zona, trazamos un recorrido que sea mixto entre curvas y ver cosas y de ahí tiramos para adelante, pero al final documentándonos de cualquier lado. O sea,
Los programas que muchas veces en la tele no ve nadie, a nosotros son tesoros porque nos enseñan sitios que no se conocen. Pero al final, como no lo ve nadie. Ahí está. Vale, si te parece, vamos a empezar a explicar cómo planificar desde cero, porque habrá mucha gente que se quiera planificar una ruta, sobre todo ahora que viene el buen tiempo, y no sepa cómo hacerlo. Que se coja mejor el Google Maps y le pone evitar autovía y ya está. Entonces, ¿cómo explicarías tú a una persona que nunca ha generado una ruta con su GPX punto a punto? ¿Cómo le explicarías tú cómo hacerlo? Vale, lo primero y lo más importante, olvidaros de Google Maps. Google Maps no es una buena aplicación para navegar en moto. Pero Google Maps, como muchas otras, pero todo el mundo ahora está con la fiebre de que con Google Maps llega a los sitios y Google Maps, lo primero, la capa del mapa a mí no me gusta porque las curvas no son curvas, son rectas, que van superponiéndose y no me gusta. Entonces, mi primer consejo para alguien que quiera viajar en moto, ojo, hablo de viajes largos y de rutas en condiciones. Si quieres ir de punto A a punto B, Google Maps es una opción. Pero lo primero, el que quiera viajar y organizar un viaje, Google Maps, error. Nosotros lo que utilizamos es lo siguiente. Mira, aquí tengo mi TomTom rústico, que es el TomTom Rider de moto, pero lo que utilizamos es lo siguiente. Nosotros, a través de una página que se llama MyRouteApp, es un planificador, ¿vale? A través de esa página hay una versión gratuita y una versión de pago. Con la versión gratuita cualquiera puede hacer la ruta, no hace falta más. Lo único que sí que es cierto que si le añades funciones de pago, pues tienes capas como por ejemplo el mapa de Google, que te viene muy bien a la hora de poner los puntos, porque yo digo que el navegador de Google es malo como navegador, pero el mapa de Google como fuente es muy buena, porque los miradores, por ejemplo, tienen un simbolito y tú solo tienes que poner la banderita y no tienes que andar buscando con el satélite dónde está el aparcamiento, por ejemplo. Pero bueno, lo principal, vamos a empezar de cero. Un buen planificador. Un buen planificador de rutas es una página o un programa con el que tú creas el archivo y le dices al GPS dónde quieres parar y por dónde quieres ir. Lo típico que le habrá pasado a muchísima gente, y es que quiere ir de un pueblo a otro, el camino más rápido es la autovía y el camino por el que él quiere ir es la carretera de curva. Un buen planificador va a hacer que vayas por la carretera de curva, no por la autovía, porque si no el GPS, si le tienes configurado por el camino más rápido, te va a mandar por la autovía y te vas a perder lo que realmente quieres. Entonces, nosotros utilizamos MyRouteApp. En MyRouteApp tú vas poniendo banderitas, es como Basecamp de BMW o como antaño era Type. Tú vas poniendo banderitas y vas creando un recorrido. Ahí generas dos tipos de archivos, el GPX y el ITN. El GPX es el archivo con los puntos de parada y el recorrido, y el ITN sería solo el recorrido. Pero para principiantes y para alguien que empiece, un buen planificador, MyRouteApp en la versión gratuita es más que suficiente, y un GPS dedicado o una aplicación que admita la importación de archivos a GPX, porque si no, no podríais empezar. ¿Tienes alguna aplicación que sepas que valga tanto para Android como para iOS para exportar esos archivos? O sea, para importarlos. Bueno, va a parecer que me pagan dinero, pero no les conozco y no tal. Pero, por ejemplo, MyRouteApp, aparte del planificador, ahora ya sí, en la versión de pago, puedes pagar un navegador que tienen propio, que en el momento en el que has creado la ruta en el planificador, le das a navegar y te la manda directamente. No, es súper sencillo, no tendrías que hacer nada. Incluso con un teléfono móvil podrías hacerlo. Y eso también valdría, por ejemplo, si tú me mandas un archivo GPX de una ruta que has creado tú, yo podría importarla también a esa aplicación, compartirla con los amigos y demás. Sí, de hecho, todos los tracks que nosotros hacemos en MyRouteApp son públicos. Cualquiera que quiera ver nuestros tracks puede meterse en MyRouteApp, busca el perfil de Mototurismo Eventos, al solicitarnos amistad nosotros se lo aceptamos y puede descargarse todas nuestras rutas gratis. O sea, yo te puedo mandar un enlace de una ruta mía o incluso tú puedes entrar en mi biblioteca y decir, pues anda, tienen una ruta por Pirineos que me ha gustado. Me la descargo, la navego y fuera. Pero ojo, cuidado. Con esto de los tracks, al final yo digo que es algo muy personal. A la hora de hacerles, yo llevo más de 10 años haciéndoles. Yo, por ejemplo, cuando es un punto de paso, me pongo un punto. Cuando es un punto de parada, me pongo 3 puntos. ¿Por qué? Porque en la pantalla del navegador veo que hay 3 puntos y digo, coño, aquí había algo para ver. Entonces, sí que es cierto que coger track de otras personas es peligroso, básicamente porque vas a ciegas por algo que ha hecho otra persona.
Entonces, mi recomendación es, siempre que cojáis un track de internet o os mande un amigo un track, visualizarle y revisarle. ¿No? Esto no es copiar en un examen. Claro, al final, claro. No sabes por qué te va a meter, no sabes si te va a meter por algún tramo de sin asfaltar, no sabes, claro. Claro, yo, por ejemplo, haciéndoles yo, lo que hago es incluso tramos que tengo dudas con Google Maps. Ojo, con Google Maps, con la parte satélite, con el Street View, me voy recorriendo las partes para ver cómo están las carreteras, para ver el trazado un poco, porque claro, no estamos hablando de ir a una zona conocida, estamos hablando de que nosotros hacemos viajes por Europa y hay veces que te salen tramos de carretera que no hay carretera. Si tuvieras que elegir una ruta de todas las que has hecho, la que digas, esta ha sido mi favorita, o bien por alguna experiencia propia, o porque ha sido la más divertida, o por lo que sea. A ver, como ruta favorita yo tengo una de siempre, por el cariño que tengo a la zona, por el cariño que tengo a la gente y por lo que tiene, siempre defendiendo lo nuestro. La ruta circular de los picos de Europa, sin ninguna duda, es de las mejores rutas que puedes hacer, pero en todo lo que es recorrido. O sea, todas las rutas tienen su parte bonita, todas tienen sus vistas, todas tienen sus cosas, pero como conjunto, la ruta circular a los picos de Europa, lo que sería salir, por ejemplo, en Riaño, coger el puerto de San Glorio, hacer toda la zona de Cangas de Onís y volver por el desfiladero de los Bellos, son 250 kilómetros que yo a cualquier motero le diría, si no has hecho esto, hazlo. Y si lo has hecho, seguro que has repetido. Seguro que has repetido. ¿Y la ruta más larga que has hecho? Uf. ¿Larga en cuanto a un día o larga? No, en general. El viaje más largo que has hecho. Sí. Pues hombre, el año pasado cuando hicimos el Gran Tour suizo, al final nos calentamos, acabamos yendo a Milán y tal, y fueron casi 6.000 kilómetros en 20 días, algo así. De hecho, ahora está rematando el viaje de este año, que terminaré el libro la semana que viene, porque luego los libros también son públicos, o sea, nosotros no guardamos nada. Y este año cogemos el ferry en Barcelona, nos deja en Génova, hacemos el lago de Garda a modo turístico, hacemos Dolomitas a modo turístico, recorremos todo Austria. Después de recorrer toda Austria, que estaremos unos 9, me parece que 9, 10 días, te lo digo de memoria porque todavía estoy editando y puede sufrir alteraciones. Nos vamos a la Selva Negra, terminamos en Colmar y volvemos para casa. A ojo van a ser otros 6.000 kilómetros. O sea que. ¿Recomiendas este tipo de viajes o son viajes muy cansados muy cafeteros? Hombre, vamos a ver. Lo que no te puedes lanzar es a Europa sin tener ya el callo hecho. Son viajes muy largos, son viajes de muchos días, sobre todo nosotros que vamos en pareja, tiene que ser un buen equipo. Son viajes en los que tienes que ser flexible, siempre tienes que modificar cosas, tienes que llevar todo muy bien planificado. Y una cosa que no hace la gente, porque yo entiendo que también los españoles tenemos un poquito esa barrera mental que tenemos con los idiomas, es aprender un poquito de idioma. Ojo, no digo que tengáis que hablar inglés, no digo que tengáis que hablar el idioma donde vais, pero yo, por ejemplo, una cosa que hago siempre cuando viajo a países de fuera y he recorrido muchos países, es 3 meses antes, las señales, lo típico, prohibido el paso, carretera cortada. No vas a hablar el idioma, pero por lo menos tener en la cabeza la imagen de que en esas letras eso significa que se acaba la carretera es muy importante. La gente no se prepara a los viajes. Es algo que no habría querido yo pensarlo en hacer. Y claro, es algo muy importante. Pues al final es tu seguridad. O sea, ya no es que te prepares donde hay un restaurante. Es prepararte, o sea, para no tener un accidente, claro. Sí, claro. A ver, yo he conducido por países, he conducido por Corea del Sur, he conducido por China, he conducido por Tailandia, he conducido países que no estamos acostumbrados a la palabra, porque en Europa más o menos vamos a decir que tienes una correlación en las señales, pero llegas a puntos, por ejemplo, en los países asiáticos, los semáforos son el estilo americano, están detrás de la línea de detención. Eso si no lo estudias antes, llegas al primer cruce y se te hace de noche. Y de noche son 100 tíos detrás que te van a llamar de todo menos guapo y eso si no te dan. O sea, cuando prepares un viaje,
Gente que baja a Marruecos, ¿cuántos se han mirado en árabe lo que significa una palabra? En árabe al marroquí o al sitio al que baja. Eso es algo que yo siempre digo. ¿Y recomendar viajes así largos? Sí. Pero yo de media me tiro 9 meses preparando un viaje de 6.000 kilómetros. Al final es un ratillo. Y si no, siempre tienes la opción de pago, que es coger una agencia y que te lo den todo hecho. Pero claro, no todo el mundo nos podemos permitir pagar los dineros que vale una agencia tan larga, con un viaje tan largo. Claro, no, pues al final estos viajes por agencia suelen ser carillos. Sí, y que luego te atan, porque al final tú vas en un tren en el que te tienen preparado todo, pero no tienes libertad. Yo, por ejemplo, este viaje de este año, si quiero visitar este sitio, le visito. Si quiero alargar un día más y tengo vacaciones, le alargo. Si me viene... Año pasado, por ejemplo, en Suiza, pillamos que en los días gordos de puertos de los Alpes daban muy mal tiempo. Entonces tuvimos que modificar el viaje, hacer tracks en el momento, y para poder hacer los tramos que teníamos tuvimos que cambiar el orden de las etapas y poder hacer adaptaciones. Es que es así. Claro que no. Te iba a preguntar, tú viajas siempre con Noé. ¿Conducir los dos? No. Ella, de hecho, dice que es motera con choque. Sí, porque el tema... Ya sabemos que hay temas polémicos en el mundo de la moto y creo que tú en esto ya tienes experiencia, que ya me he documentado. Pero el tema de los acompañantes y la definición que se usa para decirlos es también tan polémico como muchos otros. Entonces, su definición es que es motera con choque. Me parece muy, muy bien. Porque si no, es verdad que por norma general se le llama paquete. Y a mí siempre me ha parecido algo un poco despectivo ese nombre para un acompañante. Porque al final es tratarle como que lleva autocase. Y que luego, mira, volviendo un poquito, rebobinando a los viajes largos, no llevas un paquete, yo no llevo una caja detrás, somos un equipo. Cuando hay que decidir, todas las decisiones las tomamos dos. O sea, en el momento de que, por ejemplo, complicaciones, el año pasado, cuando estuvimos en Suiza, hubo unas inundaciones un mes y pico antes que se llevaron la mitad de las carreteras por delante. Nosotros hicimos muchos de los puertos importantes de los Alpes en los que se había derramado la carretera y no había carreteras. Es verdad que el gobierno suizo pasó unos bulldozer y adaptó para que no se cortara el paso muy rápido, pero eran literalmente pistas con piedras como melones. O sea, claro, tú llegas ahí y yo no le puedo decir a Noé, oye, voy a tirar porque tú como eres una caja no opinas. No. Aquí paramos y dijimos, ¿qué es lo que tenemos? Esto, tira para adelante, ¿cómo lo ves? No, o sea, no es una caja, es que no es una caja. La persona que va detrás es incluso más duro que el de delante, porque el de delante sabe lo que va a hacer, el de detrás confía. Yo siempre lo he dicho, digo, yo no podría ir de acompañante en una moto. Digo, yo para ir en moto necesito llevar yo el control, digo, porque si no me da mucho, no miedo, pero inseguridad. No, pero ya no es miedo o no miedo. O sea, yo a lo que quiero ir es que al de atrás le tiene que gustar tanto la moto como el de adelante. Porque realmente, bueno, no es que en la moto puede hacer... Ahora paramos porque yo digo, bueno, creo que hay que repostar, pero es que si no te gusta, allí es un potro de tortura. O sea, si no te gusta y no disfrutas de ello, para mí tiene mucho más valor ir detrás, confiando y aburrido, como va mucha gente que dice, no, es que ellos se duerme, yo tal. No se duerme nunca. Además, vamos con el intercomunicador y vamos disfrutando. Al final, de verdad, o sea, en un viaje, me da igual que sea tu pueblo, que sea por medio mundo, el que va detrás o es un equipo o va a durar poco ese binomio. Es cierto que, claro, el acompañante en una moto, en un viaje, te tiene que gustar mucho las motos. O sea, porque el que conduce va disfrutando de la conducción, pero el que va detrás no va conduciendo siquiera. O sea, te tiene que gustar mucho para decir, voy en moto. O sea, no es algo sencillo. Eso, el hacer tantos kilómetros es sentado y sin hacer nada, entre comillas. Claro, de ahí un poco el secreto de lo que te digo de ser un equipo. Como hemos dicho antes a la hora de planificar, los dos tenemos una lista de sitios que queremos ver y al final siempre vamos con el objetivo de decir, he visto este sitio, quiero ver esto, y la moto es el medio de enlace entre una cosa y la otra. Entonces, Noé a la hora de hacer equipo es muy buena por eso, porque quiere ver muchos sitios
la moto es su pasión y unimos o sea, la parte dura de decir me tengo que pegar 3.000 kilómetros hasta llegar a una cueva en Austria, como por ejemplo va a ser este año, va unida a que voy disfrutando del camino. No es el camino el que me lleva, sino voy disfrutando de voy viviendo. Eso está guay. Habías comentado que has viajado por prácticamente todo el mundo, prácticamente. ¿Cuál es el sitio donde más calor y más frío has pasado en moto? Bueno, sí, al final por motivos laborales o de ocio he viajado por muchos países. El calor, lo peor, en Asia, por ejemplo, el calor es muy húmedo, pero sitios donde lo he pasado muy mal en moto, en España, por ejemplo, en Sevilla con 43 grados te quieres morir. O sea, y frío, vivo en Valladolid. Estamos acostumbrados a salir a -8 grados o a 38 grados. Entonces, sí que recuerdo el peor viaje de frío, además unas navidades que nos dio por ir a Navarra. Cruzamos la zona de Burgo de Osma a -12 grados y una placa de hielo bastante importante en la carretera. A ver, el frío con buenos equipos no tienes problema. Nosotros llevamos unos trajes que el frío no es un problema. El problema es el estado de la carretera con el frío. Claro, al final es la sensación de seguridad, porque conducir con miedo a caer es jodido. Si conduces con miedo, el miedo te atrapará. Hay que tener respeto a la carretera, hay que saber lo que haces y tener suerte, porque al final esto no influye también otra cosa que si, como dice mi padre, si está escrito en el libro que te toca hoy, te toca hoy. De que sí, está de que sí. Eso está claro. Pero si vamos, al final lo del frío, sobre todo buen equipo. ¿Qué prefieres, frío o calor para conducir? Frío. Prefiero frío. El frío, lo que te digo, con los trajes que tenemos a -12 no sufrimos. A 40 grados, aunque tengamos también buenos trajes de verano, el calor es más difícil de soportar. Eso es cierto. ¿Y la ruta más dura? Que digas, he llegado al destino, me he bajado y he necesitado descansar, pero bien. Pues mira, te voy a decir que un verano nos íbamos a Pirineos y hicimos el primer día era desde Valladolid hasta Tarazona. ¿Qué pasa? Que como siempre somos unos ansiosos, pues nos guiamos a recorrer, a recorrer, a recorrer y las 4 últimas horas por calor tuvimos un cansancio extremo y llegué al hotel que no me desmayé de milagro por el tema del calor. El calor, además, a mí no acepta mucho el calor. No me gusta. Más o menos, ¿tienes calculado cuántos kilómetros ahora has hecho viajando en total? Imposible. Increíble. Te puedo decir que tengo más de 250.000 kilómetros en tracks. Y esos tramos los has recorrido todos, claro. Y varias veces algunos. Bueno, muchos varias veces. Entonces sí, no sé, no te Estaba de 250 a 300.000 kilómetros, que ya son unos cuantos. Claro, eso ya con motos grandes y con GPS. Cuando íbamos con papeles o cuando no llevaba nada más que un móvil y iba a la aventura o iba detrás de alguien, porque ahora normalmente lo que pasa es que siempre soy yo primero. Pero antes he sido mucho tiempo de que me llevaran. O sea, las cosas como son, todo evoluciona. Entonces esos kilómetros no cuentan. Te va a preguntar, ¿qué prefieres? ¿Ir solo en viaje? O solo, ir con tu moto y con Noé, o viajar en grupo. Depende del día y depende del viaje. Hay que entender que rutas de fin de semana las puedes hacer con amigos, las puedes hacer con gente de confianza. Rutas de 5 o 6 días las puedes hacer con amigos y con gente de confianza. Pero un viaje largo al final es lo que hablábamos del equipo. Cuantos más miembros haya en el equipo, más posibilidad de discutir. Yo un viaje de 5 o 6 días, sí, lo hago con gente. De hecho, viaje de fin de semana, mira, ahora en el mes de junio tenemos nuestro evento que hacemos en Cantabria y organizamos un fin de semana entero para 80 moteros. O sea, ¿se puede viajar en grupo? Sin ningún problema, pero hay que saber dónde te metes. O sea, yo como viaje de decir vámonos a Italia 8 amigos, no creo que sea lo más adecuado porque dejarán de ser amigos algunos después del viaje. Al final esto es como cuando te vas de vacaciones y no es lo mismo irte con la familia, pareja y demás, que irte con los amigos. Que al final la convivencia
hace roce y puede salir muy bien o puede salir muy mal. Claro, no, y que al final, vamos a ver, la respuesta real es depende. Depende del tipo de viaje y depende de las personas. Al final también con esto de las redes sociales conoces a mucha gente maravillosa, que a lo mejor luego en moto o van mucho más rápido que tú, o mucho más lento que tú, o tienen una manera de entender la moto distinta, y hay que entender que todas son válidas. Igual que hablábamos antes de qué modelo es el de moto es el mejor, qué manera de disfrutar la moto es la mejor, la tuya. Entonces tienes que coincidir con afinidades. ¿Habéis tenido, más comentantes, lo de las inundaciones? ¿Habéis tenido problemas de tener que parar en mitad de un track y decir, ¿qué hacemos? Que no se puede, que no podemos continuar, ¿qué hacemos? ¿Nos damos la vuelta? ¿Qué hacemos? En el 50% de las ocasiones. Te diría que en el 50% de las ocasiones. A ver, al final hay que entender que nosotros no vamos a las rutas que hace todo el mundo solo por hacer curvas. Visitamos, intentamos llegar a sitios para enseñarles. Entonces hay veces que o el tiempo, o carretera cortada, o mira, hace un mes estuvimos con un grupo de amigos en la Serranía de Cuenca y el track estaba muy bien hecho, pero era una zona que estaban haciendo trabajos forestales y tuvimos que hacer un tramo que el amigo que venía con una deportiva detrás lo va a recordar mucho tiempo. Y luego a las 4 o 5 horas apareció una pista y dijimos tiramos y acabamos vadeando un río con 2 trail que muy bien, pero es que el de detrás traía una 1290 Super Duke GT y acabó vadeando el río. O sea, sí, pasa muchas veces. Para al final es la aventura, ¿no? También. Es que es así, o sea, y que vamos a ver, no es más valiente el que más hace, sino el que menos problemas tiene. Si lo ves complicado a la vuelta y nada, no te quitan el carnet de motero ese que no sabemos dónde reparten por darte la vuelta, o sea que... Nos comentabas hace 5 segundos que ahora vais a hacer un evento en Cantabria con 80 motos. ¿Te piden permisos o cosas para hacer una ruta con tanta moto y demás? A ver, la ley deja claro que no se puede ir en grupo. Entonces, la gracia está en que nosotros, como no puede haber una persona responsable de 80 motos, lo que hacemos es que damos un track de recomendaciones turísticas. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que hacemos es que organizamos un evento, contratamos los servicios en un hotel que alquilamos entero y la ruta del sábado cada uno la hace de forma libre. Yo les paso un track en el que tienen los puntos recomendados de parada, pero ni nadie tiene obligatoriedad de hacerlos. Nadie tiene obligatoriedad de hacerlo a un ritmo, o sea, tienen todo el día para hacerlo. Es como si yo ahora te digo, pues mira, esta ruta es maravillosa, hazla este día que la vamos a hacer todos juntos. ¿Qué significa esto? Que cada uno va libre y además, otro de los problemas que hablábamos, si tú eres de los que va muy rápido y yo soy de los que va muy lento, o soy de los que me gusta parar 5 minutos más, no tienes obligatoriedad ni responsabilidad sobre nadie. Al final es un evento libre, por así decir. A ver, nosotros lo que somos responsables es de la parte del hotel. La parte de la ruta, nosotros les pasamos el track y cada uno lo hace de forma libre. Sí que es cierto que, por ejemplo, este año tenemos una visita cultural que vemos una fábrica de sobaos y ahí tienen un horario que cumplir. Evidentemente tienen que estar antes de la hora de la visita porque si no, no llegan a la visita. Pero la gracia de todo esto es, tú le pasas un track a la gente, una recomendación turística, que es como lo que estamos hablando ahora. Tú me puedes decir, recomiéndame 10 sitios. Yo te lo mando en un mensaje y tú lo haces. Pero claro, lo hacemos todos cerca, pero no juntos. Ahí es la clave. Pues, te voy a pasar ahora una pregunta. Tengo un colaborador que siempre me ha dado una pregunta al entrevistado. Se la voy a poner y bueno, pues tú ya le contestas. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va enfocada a lo vuestro. Si tuvieras que recomendar a una persona que está empezando, 2 rutas, una de 2 días y otra de 4, ¿cuál le aconsejarías y por qué? Un saludo. Voy a coger sobre todo con pinzas lo de que está empezando. Porque claro, hay rutas que si estás empezando en el mundo de la moto no puedes hacer, porque evidentemente hay que ir subiendo las escaleras. Pero si estás empezando a viajar, pero ya tienes dominio de la moto, sí. Entonces, vamos a utilizar un término medio. Ruta fácil. Para alguien que sabe dominar la moto de 2 días y quiere empezar a viajar, los Picos de Europa.
Lo puedes hacer a tu ritmo, hay un montón de cosas para ver, hay muchos hoteles, hay gasolineras. Son ruta fácil, la que os he dicho, la circular de los Picos de Europa, esa para 2 días. Y para alguien que está empezando ruta de 4 días, pues le diría que se vaya 4 días a disfrutar de Navarra. Navarra, en un espacio en un espacio pequeño de territorio, tiene muchísimo para ver, muchísimo para recorrer y las carreteras de media son de las mejores de España, en cuanto a asfalto y a calidad de carretera. Vamos a darlo ya por contestado. Te voy a preguntar también por una ruta, la ruta más mítica que hay, la ruta 66. ¿La has hecho? No, y de momento no me lo he planteado. Te iba a decir, ¿te gustaría o tienes planteado, tienes pensamiento de hacerla en algún momento? O... A ver, Noé y yo sí que hemos hablado de la Ruta 66, pero hay 3 principales motivos por el que todavía no la hemos hecho. Uno es carísimo. Al final tienes que contar con vuelos, tienes que contar con alquiler de moto, tienes que contar con que es un país en el que todo está más caro que aquí y ya sabemos cómo está todo aquí. 2, personas que tenemos de mucha confianza que lo han hecho dicen que es la ruta de las rectas, entonces para eso ya tenemos Valladolid. Y 3, intentamos evitar de sitios muy promocionados y muy turísticos. Al final, si la hiciera algún día, a lo mejor la haría en coche o en autocaravana, pero en moto no. Iba a decir, digo, si la preferirías hacer en una moto de alquiler o en tu moto propia, pero no la prefieres hacer ni en moto, así que... Es que pegarme 20 días de viaje y montar la moto en un barco, hacer todo el rollo de aduanas que hay que hacer para irme a otro país a hacer rectas, me queda mucho de España antes de irme a hacer rectas a Estados Unidos. Y una ruta que tengas soñada, que digas, esta sí que la tengo que hacer algún día. Ruta soñada que quiera hacer algún día. Ruta en sí no hay, porque ruta en sí no hay, pero sí que se me ha quedado la espina de ir a Japón en moto. Desde aquí a Japón. No. Recorrer Japón en moto. Desde aquí a Japón, al final hay que ser prácticos. La gente que tenemos vidas normales, como el 99% de los que nos están escuchando, dependemos de periodos de vacaciones. Y si me tengo que ir hasta Japón, me tiraría probablemente 2 meses, porque como siempre nos enredamos, entonces avión, moto de alquiler y hacer Japón en moto. Ahora que dices esto, ¿te gustaría tener el tiempo suficiente para hacer como algunos de dar la vuelta al mundo en moto, tirarte todo el año viajando en moto de un sitio a otro? ¿O te mola más esto de poquito a poco? Es que lo veo tan lejos eso que ni me lo he planteado. Al final, eso de ¿a cuánta gente ve loterías, los resultados de la lotería todos los días? ¿Y a cuánta gente le ha tocado? Pues es lo mismo, es verlo muy lejos. Yo, día a día. De esta manera vivimos a gusto. Ojalá pudiéramos, pero lo veo muy lejos, no me lo he planteado. Ojalá. Entonces, si mañana te llega una marca y dice, venga, yo te lo pago, tú encantado. Pero es que ahí entramos en otro terreno de polémica, ¿eh? La pregunta te la voy a hacer yo a ti ahora. ¿Qué cambiarías? ¿Ese viaje y la vuelta al mundo de 2 años por la continuidad de tu vida normal el resto de tu vida? Porque claro, tendrías que dejar tu trabajo y tendrías que dejar tu vida durante 2 años. A ver, yo es que en mi caso, no sé en el tuyo, pero yo tengo 2 niños pequeños. Yo hacer eso me supondría uno de dos. O que mi mujer fuera detrás mía con el coche y los niños. Y es que es muy difícil. Yo en mi casa no podría. O sea, Claro, nosotros no tenemos hijos, pero yo voy. La pregunta está orientada: ¿venderías 2 años de tu vida a hacer lo que te gusta, hipotecando el resto? Porque claro, tu trabajo cuando vuelvas no será el mismo, tu vida no será la misma. Yo lo estudiaría. quiero suponer que si me ofrecen 2 años para hacer eso, a la vuelta voy a continuar con esa vida. No voy a volver a la vida anterior. Esperaría. Es que como decir, y si me toca la lotería, o sea, a ver, ojalá llegara alguna propuesta, pero lo veo muy lejos, no me lo he planteado nunca, lo veo muy lejos eso, lo veo en cuentos. Eh,
Cuando alguna vez, o sea, cuando empiezas a buscar rutas, a planteártelas y demás, ¿te gusta mirar rutas de otros como estábamos hablando antes, que hay en internet y demás? ¿O te gusta empezar de cero a ti y marcarlas tú de cero? Toda la información es insuficiente, o sea, vemos de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Sí que es cierto que luego lo adaptamos a nuestras necesidades. Nunca hacemos una ruta completa de alguien que hayamos visto porque al final es imposible. O sea, siempre tienes que adaptar alguna parte, siempre hay algún sitio que dices, ay, pues mira, me gusta más esto que lo otro, pero toda información, o sea, desde canales de gente con autocaravanas, canales de televisión regionales que hacen reportajes por los pueblos y enseñan sitios que no se ven normalmente. O sea, nosotros aquí en la televisión regional de Castilla y León, es cierto que la calidad de los reportajes pues, no es la del National Geographic, pero te enseñan los pueblos que a lo mejor no accederías a ellos si no es viéndolos en una tele regional. Y de ahí sacamos muchos destinos. O sea, y luego igual que nuestro contenido enseñamos sitios. Evidentemente nosotros vamos en moto y está orientado a moteros, pero si eres una persona que va en bicicletas, que va andando, que va en la autocaravana, los sitios que visitamos son igual de válidos. O sea, nunca hay fuentes suficientes. Y ya para terminar, eh, o sea, algún consejo para la gente que vaya a empezar a viajar? Suponemos ya, obviamente, que tienen su equipación, que tienen todo. ¿Qué consejo le darías para empezar? Ya te digo, a la hora de planificar, a la hora de comenzar y demás. Pues el principal consejo es dejarse llevar. Dejarse llevar, dejarse llevar. O sea, cuando vayas a organizar tus primeros viajes, no vayas pensando en que tienes que hacer todos los puntos del viaje, porque probablemente no les hagas. Tienes que tener la cabeza relajada a la hora de tomar decisiones. No por hacer más kilómetros no te van a dar más puntos. De hecho, te les pueden quitar si haces lo que no debes. Entonces, ir tranquilos, empezar por sitios que conozcáis, empezar a hacer ese equipo que hablábamos antes de No y Nio. Hacer el equipo, coger dinámicas positivas y sobre todo, algo que no suele decir la gente. Antes de meter la ropa a las maletas, ponla encima de la cama y quita un 30% que seguro que te sobra. Al final, contra menos peso de su mesa a la moto, mejor, ¿verdad? Sí, bueno, eso, el peso por supuesto, pero es que al final, cuanto más grande tenemos la moto, más historias metemos. Es que a mí. Bueno, tío, yo tengo una supermota. Hace poco me bajé de Madrid a Granada. Y me compré pues un top case de estos de tela, de 37 litros. No me puedo imaginar la de cosas que puedo llegar a meter. Que como era la primera vez que salía, decía, venga, pues me tengo que echar esto, me tengo que echar esto, me tengo que echar esto, esto por si acaso, esto por si no sé qué. No utilicé, o sea, me podría haber ido sin la mochila. O sea, quitando, o sea, con una mochilita en la espalda me hubiera valido. O sea, quitando la grasa para engrasar la cadena y poco más, no utilicé nada. Sí, pues tú súmale que a lo que lleva la gente normalmente, nosotros llevamos la cafetera a batería, la fiambrera a batería y todas las cámaras y los equipos que llevamos. Al final, Al final es así. bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Has dicho que vais a hacer ahora, ya te digo, este verano el viaje a Austria. Así que, si quieres, para la vuelta del verano, para la segunda temporada, si quieres, nos emplazamos. Nos cuentas qué tal os ha ido, alguna aventurilla que hayáis tenido por allí, alguna anécdota. Y nada, y nos contáis qué tal ha ido el verano con vuestros viajes. Perfecto. Y oye, que la gente que quiera seguir el viaje y viajar con nosotros lo publicamos al día. Luego es verdad que después vamos generando el contenido, pero lo que es un resumen diario y un poquito lo que ha ido pasando cada día, nosotros lo vamos poniendo siempre, así que nos busquen en redes. Moto, turismo, eventos, las 3 palabras separadas. Y ojo, muy importante, la foto en la que salimos no y yo, que hay otras cuentas piratas por ahí. ¿Sí? Sí, hay de todo. Bueno, de todas maneras, vamos a dejar en la descripción del vídeo, vamos a dejar los enlaces directos a vuestro Facebook e Instagram para que la gente os pueda seguir de manera segura, sin cuentas piratillas ni nada. Nada, te dejo que despidas de la forma que tú quieras y nos vemos ya para la vuelta del verano.
Nada, oye, pues lo primero, muchísimas gracias por ofrecernos vuestro espacio también pues para contar un poco nuestra experiencia y explicar un poco lo que hacemos. Espero que haya servido algo de ayuda. Nosotros al final, si algo hacemos es intentar, lo primero, disfrutar nosotros y luego intentar ayudar a la gente. Cualquiera que tenga alguna duda o que necesite echar una mano en lo que medida lo que podamos, aquí nos tenéis. Y nada, nos vemos después de verano. Venga, Santi, un saludo para Noel también. Igualmente, hasta luego.